Es un placer tenerlos a todos aquí con este pequeño esfuerzo que venimos realizando de día a día de la Universidad Nacional Autónoma, el Hotel Marina, la Asociación Cubana, el Instituto Nivel de Antropología e Historia. Mi nombre es Víctor Vélez, arqueólogo que trabajo con la Universidad Nacional Autónoma en la nueva Facultad de Ciencias Espaciales, donde tenemos un departamento de arte y astronomía. Y hemos venido realizando este esfuerzo desde el año pasado y nos complace mucho tenerlos con nosotros. Hoy vamos a cambiar un poquito. Queremos, en primer lugar, quisiera pedirles que apaguemos nuestros celulares, porque a veces nos desvían de lo que estamos hablando, ¿verdad? Por favor. Hemos solicitado al licenciado Ricardo Uso que nos permita unos 5 minutos antes de comenzar con su presentación. Tenemos aquí conmigo 4 estudiantes de astronomía que están trabajando en su maestría en Tegucigalpa y logramos hacer este viaje, y uno de ellos va a hacer una pequeña presentación sobre el paso del Sol por el cenit, que fue un evento solar que sucedió ayer. Desafortunadamente, por las condiciones climáticas, pues no pudimos hacer ninguna observación, porque el Sol básicamente ahorita nos interesa las salidas y las puestas del Sol, y no se pudo observar el Sol, ¿no? Entonces, el ingeniero Guía nos va a hablar unos 5 minutos sobre ese evento solar. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Economía, estoy aquí con un grupo de colegas del observatorio. Gracias por permitirnos estos 5 minutos para poder plantear pues, algunos temas acerca del paso del Sol por el cenit, ya que pues, a solicitud siempre de muchos de los asistentes de estas conferencias surge la idea pues, de preguntar por qué nosotros hablamos del Sol, por qué hablamos del cenit y por qué estas fechas son importantes. Y algunos de los rudimentos en los que se basa esto pues es en la astronomía. Muchas veces escuchamos el paso del Sol por el cenit y no sabemos con ciencia cierta qué es el cenit. El cenit pues, no es más que el punto más alto en el cielo en el que podemos observar el Sol, es decir, cuando el Sol está directamente sobre nuestras cabezas. En ese momento el Sol dirige sus rayos de forma perpendicular sobre los cuerpos, y una de las consecuencias visuales es que no proyectamos sombras. Entonces, postes de luz, personas, costeras mayas, pues no proyectan ninguna sombra. Este fue un fenómeno pues, observado por diferentes culturas, no solamente pues algo que es en la actualidad. Afortunadamente, pues para nosotros que estamos en esta región, el paso del Sol por el cenit solamente se da en la región tropical, la región que está entre los trópicos, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Sí, como podemos ver en ese mapa, en la mayor parte de Norteamérica, Europa, Asia, o en la parte más al sur, como Chile, Argentina, Antártida, Australia, Sudáfrica, el Sol no pasa por el cenit. O sea, solamente en la región tropical es donde nosotros podemos experimentar este fenómeno. Bien, en esta diapositiva vemos cómo se desplaza la salida del Sol dependiendo de la fecha. Y está pues, bien identificado cuando tenemos el solsticio de invierno, el 22 de diciembre. De ahí continuamos al equinoccio de primavera, el 21 de marzo. Vemos que cada día el Sol va saliendo más al norte, o sea que no sale exactamente en el este, como a veces creemos y confundimos las fechas. Y el 21 de junio pues tenemos el solsticio de verano. Entre esa fecha, 21 de junio y 21 de marzo, tenemos el 30 de abril, que es el paso del Sol por el cenit. Ahora, este 30 de abril que tenemos aquí es una fecha que está establecida para esta región de Copán-Ruinas. Y es que resulta que el Sol no pasa por el cenit todos los días, ni pasa en misma hora o en misma fecha en todos los lugares. ¿Sí? Entonces, vemos que para el 30 de abril es la fecha de paso del Sol por el cenit en esta región de acá. Muy bien, llegamos al 21 de junio, de nuevo tenemos solsticio de verano, y de ahí pues el Sol pareciera que comienza a desplazarse en dirección contraria
De tal forma que el 12 de agosto tenemos de nuevo un paso del sol por el cenit. En conclusión, en Honduras, especialmente en esta región de acá, Copacabana, tenemos dos pasos del sol por el cenit. El segundo, 12 de agosto, que fue el que aconteció el día de ayer, al momento en que el sol está más alto en el cielo. Esta es una gráfica donde podemos observar cómo pues se produce el desplazamiento del sol. Como les decía, de diciembre se empieza a notar que el sol empieza a salir cada vez más al norte, Llega un momento, como podemos ver en la número 2, que es cuando el sol pasa por el cenit, es decir, está exactamente en lo alto de nuestras cabezas, y de ahí pues empieza el ciclo a repetirse. Algunas consecuencias del fenómeno, bueno, una de las más notorias es el aumento de radiación solar que recibimos. En el caso de A tenemos los otros días, los otros 363 días donde el sol no pasa por el cenit. En el caso de B tenemos una señal, una radiación completamente directa. Entonces, ¿qué sucede? Hay aumento de temperatura por causa de mayor radiación solar. Sin embargo, esa radiación solar no podemos pensar que solamente estos 2 días es tan intensa y que por solamente los 2 días va a haber calor. No, hay calor por lo menos unas 2 semanas antes y unas 2 semanas después, y además de eso pues hay que protegerse y evitar pues que esos rayos sean dañinos para la piel. Por último, terminamos con un mapa donde se puede ver las diferentes fechas y horas donde el sol pasa por el cenit en las diferentes regiones. Tenemos Roatán, el 7 de agosto. Como pueden observar, mientras en Roatán el sol está pasando por el cenit, Tegucigalpa, Santa Rosa de Copán, Oyor, todavía no tenemos ese fenómeno. A medida que van pasando los días, el sol va saliendo más hacia el sur. Entonces vemos que para el 8 de agosto, Trujillo, para el 9 de agosto es la 6, entonces también nos vamos moviendo hacia el sur. El sol también entonces va mostrando su desplazamiento en esa dirección. Por ejemplo, 11 de agosto tenemos Lloro, y 12 de agosto, lo que más nos interesa, pues en este momento tenemos Tegucigalpa, Santa Rosa y Copán, que fue ayer a las 12:02 minutos. Eso nosotros sí lo pudimos ayer corroborar, observando pues las estelas, que no había una proyección de sombra, y pues eso nos indicaba que en efecto el paso del sol por el cenit estaba trasnocado. Ya hoy estamos hablando de lugares más hacia el sur, como hay agua. Pues mañana sábado está contemplado que Tegucigalpa y La Paz van a ser los lugares donde el sol va a pasar por el cenit. Y así terminamos nuestro territorio nacional. Pues tenemos Yucatán el 15 de agosto, Nacaome el 16 y Choluteca el 17 de agosto. Bien, básicamente eso es entonces como pues tenemos los desplazamientos diferentes de un punto de vista astronómico, de qué es lo que está pasando a medida que las fechas van aconteciendo y el sol pues aparentemente va desplazando de su lugar. Bien, agradezco, gracias.